En España se suicidan 10 personas al día, de 47 millones, duplicando incluso a los fallecidos por accidentes de tráfico. Así es que un suicidio es algo fortuito, es una mala suerte o tal vez ya esté escrito. De hecho, la Biblia ya lo dice. Hasta los pelos de tu cabeza están contados. Vamos a ver la lectura inconsciente de los suicidios. No te pierdas el programa de hoy. Y vamos con el punto 1. Si un familiar se suicidó y a ti te ponen el mismo nombre, o tal vez naces en una fecha muy próxima a la de su fecha de defunción o su fecha de nacimiento, pues puedes heredar una información inconsciente, puedes estar heredando su drama y puedes tener pensamientos recurrentes de querer quitarte la vida o tal vez incluso no querer vivir, detestar estar vivo y no saber muy bien el por qué. Pues posiblemente pueda ser porque estás heredando, como te digo, esa carga y esa información inconsciente de ese familiar. Y si tienes el mismo nombre, si te llamas, por ejemplo, si el abuelo se llamaba Antonio y tú eres el hijo o seas el nieto y te llamas Antonio, pues también puedes tener esos deseos constantes de querer desaparecer, de querer quitarte la vida. Incluso hay personas que incluso llegan al suicidio. Precisamente es por eso, porque están heredando esa carga, esa información. Tenéis que tener muy claro que el inconsciente no hace diferencia del abuelo que se llama Antonio al hijo que se llame también Antonio o al nieto. Para el inconsciente familiar es la misma persona. Por tanto, también va a tener esos mismos pensamientos, el descendiente, que los pensamientos que tuvo la persona que decidió suicidarse. Y vamos al punto número 2. Esta información inconsciente de la que estamos hablando no únicamente es por suicidios, también puede ser por accidentes. Tener en cuenta que en muchas ocasiones un accidente mortal de tráfico pues también representaría un suicidio. Lo que pasa es que en este caso sería como una especie de suicidio encubierto, pero realmente también está heredando una información inconsciente de alguien de arriba del árbol genealógico que tal vez sí que se suicidara. Si yo heredo esa información, pues puedo tener un accidente mortal de tráfico. También, por ejemplo, alguien que esté trabajando en una obra y caiga del andamio y pierda la vida, es algo fortuito, pero tal vez no sea tan fortuito como nosotros nos pensamos. Si empezamos a investigar en nuestro árbol genealógico, quizás esta muerte sea la repetición de un suicidio que hubo más arriba. También, por ejemplo, pues alguien que se lance desde un paracaídas y que cuando tire de la cuerda, pues el paracaídas no se abra. ¿Esto es mala suerte o el destino está escrito? Como os digo, esto es una información inconsciente. Se tiene que seguir repitiendo el mismo drama hasta que de alguna forma alguien lo evidencie y tome conciencia de todo esto. Y vamos ahora al punto número 3. La edad en la que ocurre ese fatídico acontecimiento, ese suicidio. La edad es importantísima. Vamos a continuar con el ejemplo que estábamos comentando al principio sobre un abuelo llamado Antonio. Pues el abuelo Antonio, vamos a poner que se suicida a la edad de 40 años, ¿de acuerdo? Pues el hijo, si se llama Antonio, o el nieto, cuando llega a esa edad fatídica de 40 años, es cuando se le activa esa información, esos pensamientos recurrentes de querer desaparecer, de querer quitarse la vida, o incluso llegar a intentarlo, o tal vez se pueda manifestar con una depresión, de repente una melancolía, una tristeza. ¿Por qué se le activa en ese momento, cuando cumple los 40 y no antes? Pues porque el abuelo decidió suicidarse a la edad de 40 años. Hasta ese momento su vida transcurría con cierta normalidad, pero a los 40 ocurre un evento dramático. Si le pasa esa información de una forma inconsciente a su hijo o a su nieto o a cualquier otra persona del árbol familiar, cuando ese familiar cumple
esa edad, en este caso, en este ejemplo, los 40 años, es cuando empieza a activarse toda esa depresión, esa tristeza, o empiezan a venir a la mente esos pensamientos muy recurrentes de querer desaparecer, de querer quitarse de en medio. Y tal vez no haya habido un acontecimiento importante, pero es suficiente esta información. Se activa cuando llegamos a esa edad concreta en la que el ancestro tuvo ese fatídico desenlace. Pero ahora vamos a ir con unas descodificaciones concretas sobre las diferentes maneras que pueden haber de suicidarse, porque todo es información. Morir quemado, ¿qué representaría a nivel inconsciente morir quemado? Ya hemos explicado que puede ser un acto voluntario o por accidente, alguien que muere, por ejemplo, en una casa que se incendia. Fijaros que esto es simbología, tenemos que entender el lenguaje del inconsciente. El lenguaje del inconsciente son los símbolos, los arquetipos, como sabéis. ¿Y qué representaría el fuego? Pues el fuego viene del sol. El sol es el arquetipo que representaría al padre, a la figura paterna. Por lo tanto, alguien que pierde su vida con el fuego, a través del fuego, lo que está manifestando o representando es que había un conflicto inconsciente con papá. Y aquí pues se abre un abanico de posibilidades. Aquí deberíamos de investigar qué es lo que pasó con papá. Muchas veces pues puede ocurrir un padre muy autoritario, un padre maltratador, un padre alcohólico, tal vez un padre que abandonó a esa persona que fallece quemada, o un profundo deseo de reencontrarme con mi padre. Es decir, habría que investigar, pero ese vínculo, esa conexión con el fuego sería un grave conflicto con papá, con el padre, ¿de acuerdo? Habría que mirarlo bien, porque tal vez en algunos casos a lo mejor no es el padre, a lo mejor es el abuelo, en aquellos familiares que fueron, aquellos niños que fueron criados en vez de por el padre, por el abuelo, pues quizás ese conflicto sería con el abuelo. Por eso siempre hay que tener esa flexibilidad a la hora de investigar. Otra descodificación, los medicamentos. Las personas que fallecen o intentan quitarse la vida con medicamentos, con pastillas, ingieren una gran cantidad de medicamentos porque con ello piensan que van a desaparecer, van a quitarse de en medio. En muchos casos, pues lo consiguen. ¿Qué representan los medicamentos? Pues representan a la madre. Fijaros que la medicación es química, todo lo químico tiene que ver con mamá. ¿Por qué? Pues porque la madre naturaleza es la que nutre, la tierra es la que contiene todos esos nutrientes. Así es que a nivel inconsciente los medicamentos representan a mamá. Si estoy ingiriendo una gran cantidad de medicamentos, una lectura podría ser mi deseo inconsciente de recibir a mamá, de estar en contacto con mi madre, y de alguna forma pues suplo esa carencia con la medicación. Lo que pasa es que no me estoy dando cuenta que estoy acabando con mi propia vida, pero esa sería la lectura inconsciente, un profundo deseo de haber estado más en contacto con mamá. Tal vez puede ser también todo lo contrario, una mamá, una madre excesivamente tóxica, una madre ausente, es decir, lecturas muy similares a las que hemos hablado del fuego, que representaría al padre, pero en este caso enfocado con la madre. Por lo tanto, medicamentos sería igual a conflictos con la madre o con la persona que hizo ese rol materno. Vamos con otra descodificación. Un tiro en la cabeza. ¿Qué representaría esas personas que deciden quitarse la vida dándose un tiro, un disparo con una pistola en la cabeza? Pues fijaros la parte del cuerpo que eligen para suicidarse, la cabeza. ¿Qué representa la cabeza? La cabeza representaría al cabeza de familia, al cabeza de clan. ¿Quién es el cabeza de familia? Durante siglos y milenios, pues ha sido el padre. Por lo tanto, mi cuerpo ya está representando de una forma inconsciente, sin darme cuenta, ya estoy indicando con qué persona tengo el conflicto. En este caso sería con el padre. Y vuelvo a decir lo que he dicho antes, con el padre o con aquella persona que hizo ese rol paterno, que puede ser el abuelo o puede ser incluso un hermano mayor que tuvo que hacer de padre de esta persona que desgraciadamente decide quitarse la vida a través de ese disparo
en la cabeza sin darse cuenta, está indicando, está señalando a ese referente, a esa figura paterna. Bien, hemos visto que un accidente es lo mismo a nivel inconsciente que un suicidio, porque el accidente hemos visto que es como una especie de muerte encubierta, es un suicidio encubierto. Pero claro, no hemos hablado sobre los asesinatos. ¿Cuál sería la lectura inconsciente de los asesinatos? Vamos a verlo un poco más adelante, porque antes de hablar sobre los asesinatos, quiero hablaros sobre los hijos no deseados. Esta es una lectura también muy importante que tenemos que tener en cuenta. Un niño no deseado, en algunos casos muy extremos, puede tener pensamientos de no debo vivir, no debo de existir, porque su madre, al darse cuenta que estaba embarazada, tuvo ese fuerte deseo de no tener este hijo. Como os digo, en algunos casos muy extremos, por ejemplo, mujeres que se quedan embarazadas fruto de una violación. Entonces, imaginaros el impacto emocional de esa madre. Pues puede pasar ese odio de una forma inconsciente a su hijo, y este niño, a medida que va creciendo, pues lo puede ir manifestando con pequeños síntomas, como os digo, con estos pensamientos recurrentes de un rechazo a vivir, no debo de vivir, no debo existir. Además, niños que suelen esconderse mucho, les suele gustar el escondite, esconderse, porque llevan esa información de que no deben de existir. Entonces, si permanecen escondidos, es como si no existieran. También niños que se hacen el muerto, por ejemplo en una piscina, pues les gusta mucho quedarse flotando en el agua. De alguna forma esa también podría ser una lectura inconsciente, se están haciendo el muerto. Pues toda esta consecución de síntomas podría desencadenar en una edad más adulta con un intento de suicidio o incluso con un accidente mortal, como hemos visto anteriormente. Sería la culminación de ese deseo de nuestra madre de no habernos concebido, de que no hubiéramos nacido. Siempre hay que tener mucho tacto sobre todo con estas informaciones, con estas lecturas que os estamos dando, porque hay que investigar mucho. Es decir, no quiero decir con esto que todos los niños que de pequeño jueguen al escondite, a esconderse, o que se hagan el muerto en la piscina o en el mar, tengan esta información. Estoy diciendo que estas serían unas pistas, unas pautas a tener en cuenta, pero no tiene por qué ser así en todos los casos. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y vamos a hablar ya sobre los asesinatos. ¿Cuál sería esa lectura inconsciente? ¿Por qué ocurre un asesinato? ¿También es algo fortuito? ¿Es una mala suerte? ¿O también es algo que esté escrito? ¿También esa persona asesinada de alguna forma esté heredando esa información de un ancestro que tal vez falleció en un dramático accidente? ¿O tal vez se quitó la vida y este descendiente está repitiendo el patrón, en este caso a través de un asesinato? Pues os podemos decir ya que a nivel inconsciente es exactamente lo mismo un suicidio que un fallecido por accidente de tráfico, es decir, por accidente, que un asesinato. Por lo tanto, es lo mismo suicidio que accidente que asesinato. Esas tres muertes al final son muertes dramáticas. Esa es la lectura inconsciente, es lo mismo. En los tres casos se contemplaría como suicidio. Daros cuenta, para entenderlo un poco mejor, que con lo que os tenéis que quedar es con la impronta emocional, con el impacto. Es decir, en los tres casos, si os dais cuenta, son muertes dramáticas, muertes repentinas. Entonces, nos tenemos que quedar con eso. Al final no deja de ser un suicidio. Es lo mismo que sea yo la persona que decida quitarse la vida, a que fallezca en un accidente mortal de tráfico. ¿Por qué muero en un día concreto a una hora concreta? ¿Por qué yo y no otra persona? Eso no puede ser aleatorio. Y en el caso de los asesinatos es exactamente lo mismo. Es lo mismo que me quite la vida yo a que me la quite otra persona. Ya sabéis que para el inconsciente el otro no existe. En algunos casos puede ser un poco complejo entender esto, pero si comenzáis a reflexionarlo,
os daréis cuenta de que al final son tres muertes dramáticas, tres muertes bruscas. La lectura inconsciente es exactamente la misma, es un deseo de desaparecer. ¿De acuerdo? Y ahora vamos ya con descodificaciones mucho más concretas. Diferentes maneras de morir y su lectura inconsciente. Por ejemplo, morir ahorcado. Esa persona que decide ponerse una cuerda, una soga alrededor del cuello y quitarse la vida. ¿Qué está representando a nivel inconsciente? ¿Por qué elige ahorcarse y no pegarse un tiro o lanzarse desde un edificio? ¿Por qué en concreto utiliza una soga? Pues porque a nivel inconsciente, ¿qué puede estar representando esa soga alrededor del cuello? Bueno, os voy a dar una pista. Un bebé, cuando nace, muchas veces nace con el cordón umbilical alrededor de su cuello, ¿verdad? Incluso en el embarazo hay bebés que ya tienen el cordón umbilical alrededor de su cuello. Pues una de las lecturas inconscientes es el deseo de la madre de querer abortar a ese niño, es decir, un rechazo. Quizás con el cordón umbilical hace como una especie de querer ahogar a ese niño. De hecho, hay muchos bebés que fallecen en el parto por culpa del cordón umbilical, porque les está de alguna forma asfixiando. Por tanto, cuando una persona decide quitarse la vida con una soga, nos está dando pistas donde tenemos que empezar a investigar, nos está señalando hacia mamá, hacia la madre, hacia el embarazo. Como os digo, son informaciones en las cuales tenemos que tener mucho tacto. Esta es una lectura, pero no quiere decir que sea la única o que necesariamente tenga que ser así. Hay que investigar, hay que hacer un trabajo de investigación. Quizás fue la abuela la que no deseó tener a la madre y la madre de alguna forma le pasa la información al hijo o a la hija, que es el que al final decide quitarse la vida con una soga. Es decir, tenemos que hacer un trabajo muy serio de investigación. Pero como os digo, esta es una de las lecturas más importantes. La soga representaría el cordón umbilical. Lanzarse desde las alturas. ¿Qué representaría? Una persona que se suicida pues subiéndose a un rascacielos, lanzándose desde un edificio alto o desde un puente, pues esto a nivel inconsciente representaría a los dos referentes. Al mismo tiempo representa a papá y a mamá. ¿Por qué? Pues porque las alturas, ¿qué indica? Las alturas nos señala al cielo. Además decimos el Dios Padre que está en las alturas. Lo decimos sin darnos cuenta. Así es que inconscientemente las alturas ya nos está señalando hacia el Padre o hacia aquella persona que hizo el rol paterno. Conflictos con el Padre, pero al mismo tiempo la persona cuando se lanza al vacío, al final se encuentra con mamá de una manera muy dramática, de una forma brusca, ese impacto contra el suelo. Por lo tanto, una de las lecturas de las más importantes sería el odio entre papá y mamá. De alguna forma ese niño no fue capaz de superarlo, de aceptar ese gran odio, ese profundo odio entre papá y mamá. Esta sería de las lecturas más importantes. Al final, la persona afectada, la persona que decide quitarse la vida, pues elige esta manera, ¿no? Como lanzándose desde un puente o desde un rascacielos. Siempre hay que investigar otras posibles lecturas, pero siempre a partir de aquí, ¿no? Sobre esos dos referentes, sobre papá y sobre mamá. Bien, antes hemos hablado sobre un tiro, un disparo en la cabeza, pero si ese disparo es en la boca, ¿qué representaría inconscientemente? Pues hay que investigar sobre la pista que nos está dando esa persona, es decir, ha elegido la boca. Por tanto, lo que está representando a nivel inconsciente son secretos, grandes secretos familiares, secretos que hay que guardar, cosas que no se pueden decir del clan familiar. Quizás ocultó graves secretos esa misma persona o de una forma inconsciente esté cargando con secretos del clan familiar, de su propia familia. Habría que investigar.
pero la lectura inconsciente sería esa: secretos familiares. Ahogado en el mar, esas personas que fallecen ya sea por accidente o porque se lanzan al océano y pierden su vida. Bien, ¿qué representa el agua? El agua representa el líquido amniótico, esos 9 meses de embarazo en el que estamos nadando en ese líquido, estamos protegidos por ese líquido. Así es que el líquido amniótico, ¿a dónde nos lleva? Pues nos llevaría a mamá, a nuestra madre. Así es que las personas que deciden suicidarse a través de ese mecanismo, de ese elemento que es el agua, o las personas que por un accidente se ahogan en el agua, la lectura inconsciente es: mamá, nos están señalando también a la madre o a la persona que hizo esa función materna. Quizás me hubiera gustado estar mucho más en contacto con mi madre y no lo conseguí. O tal vez tuve una madre demasiado exigente, demasiado autoritaria. O tal vez una madre que decidió abandonar a sus hijos. O quizás no los abandonó, pero uno de esos hijos se sintió abandonado por su madre. Pues posiblemente en la edad adulta o al cabo de un tiempo, ese niño o ese hijo decida quitarse la vida a través del agua, de ese elemento que de una forma inconsciente nos representaría a nuestra madre. Vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por haber estado pendientes a estos 3 vídeos y nos veremos muy pronto. Gracias y como siempre, hasta la próxima.